¿Ya? Ya listo. Ya estamos de regreso. Continuamos hablando estudiando el ejercicio. Bueno, nos habíamos quedado en las cuentas productoras del gobierno y asimismo teníamos que considerar que en las cuentas productoras del gobierno nosotros ya prácticamente lo que vamos a hacer es consolidar todas las cuentas. Aquí vamos a consolidar todas y cada una de las cuentas, en su general, las remuneraciones y las compras de la administración que hace el Estado. Eso como por el lado de los usos. Por el lado de los recursos tenemos las ventas de servicios gubernamentales y este rubro lo sacábamos simplemente en la diferencia entre la producción del gobierno con las ventas que realice, porque lo que produce menos lo que realiza en venta es lo que se ha consumido el gobierno. ¿Ya? Con respecto a las partidas del gobierno, de ahí veíamos las partidas de ingreso y de gastos para calcular el ingreso bruto y el gasto interno bruto. Entonces, nuevamente consolidábamos todos los sueldos y salarios que reciben las personas para registrar su uso, las utilidades, estas las registrábamos en cuenta aparte para diferenciarlo de que es un pago único, esporádico y no igual en todos los casos. Va a depender de las utilidades que tenga cada empresa. El ahorro de las empresas. ¿Por qué utilizamos el ahorro de las empresas y no vemos los otros ahorros? Porque recuerden que las empresas, por medio de su ahorro, se va a generar inversión y esta inversión se constituye un uso. De ahí los impuestos, las recaudaciones, y por el lado de los recursos tenemos todas las compras que hacen las personas. Lo que consume el gobierno, la inversión bruta y la formación bruta de capital. Sí. Entonces con esto... 30 minutos se me desconecta. Entonces con todo esto, lo que nosotros podemos llegar es al resultado final de que donde el ingreso bruto disponible, ingreso bruto es igual al gasto interno bruto. Y esto va a cuadrar sí o sí. De ahí calculamos el ingreso disponible bajo las formas conocidas. Entonces, la primera es que tomamos el total de la producción, que es 123. Como aquí en estos 123, nosotros tenemos en cuenta, bueno, en realidad no era 123, sino que era 130, lo tomábamos de la partida de los hogares. ¿Dónde están los hogares? Aquí están los hogares. 130, pero recuerden que en estos 130 ya están incluidas las transferencias que reciben. Entonces, como están incluidas las transferencias, tenemos que sacarlas para tener no solamente el ingreso que reciben las personas. O sea, a eso ahora sí le sumamos las transferencias para seguir el criterio de la ecuación. Le sumamos las transferencias y le restamos los impuestos. Eso nos daba el total de 122. Por otro lado, podíamos hacer a través del consumo más el ahorro. El consumo es todas las compras que realizan las personas. Entonces sumábamos todos los consumos, nos daba en este caso 125, y le sumamos el ahorro, que para este caso el ahorro de las personas fue 3 negativo, y nos va a dar. Esta igualdad siempre va a ser idéntica, sí o sí. Esto va a cuadrar porque va a cuadrar. Para encontrar el Producto Interno Bruto, al precio de mercado, el Producto Interno Bruto al precio de mercado lo podemos obtener a través del gasto interno bruto o a través del ingreso interno bruto cuando estamos hablando en una economía cerrada. Como ya lo calculamos, simplemente lo tomamos por dado. Entonces va a ser 207, ya está calculado. En cambio, para el costo de factor, lo que hacemos es saldarlo con el rubro de la pimenta.
Y que era la tineta, era nada más que el resultado entre la diferencia de los impuestos indirectos y los subsidios. Entonces aquí la tineta dio un rublo de 3, ajustamos y nos da 204 el Producto Interno Bruto al costo de factor. De ahí señalar la composición del ingreso, ya conversamos de esto también, que es la inversión bruta es igual al ahorro bruto. Y por último, cuantificar la renta nacional. La renta nacional la podemos tomar directamente del ingreso interno neto. También lo pueden tomar del gasto interno neto o del Producto Interno Bruto cuando estamos trabajando en economía cerrada, pero les doy esta referencia porque en economía abierta tienen que tomarlo de esta medida, ¿sí? Cuando quieren calcular la renta nacional a costo de factor. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos visto hasta la sesión anterior. Ya vamos a entrar a ver lo que corresponde para el contenido. La lección va a ser hasta el ejercicio y el examen va a ser lo que vamos a revisar ya en la diapositiva en breves instantes. ¿Alguna pregunta hasta allí? Pues la lección, sí, la lección en sí va a ser todo ese ejercicio que tenemos ahí en Excel. Exacto. En media hora. Media hora, exacto, sí, media hora. Media hora dura la evaluación. Bueno, toda la evaluación en realidad dura 45 minutos. Son dos evaluaciones. Una que es teórica, ahí de repente pueden encontrarse con un ejercicio con una calculadora rapidito, inclusive a mano pueden hacer la multiplicación, no es mucha ciencia, y van a encontrar la otra parte donde sí ya se analiza toda la parte del ejercicio que hemos estado trabajando. ¿Sí? Ya, entonces aquí este es el contenido. Que me lo compartir. Uno de los duros. MT. Bueno, entonces ya nosotros hemos resuelto este ejercicio. Este fue el ejercicio que trabajamos, que es hasta aquí es la lección que vamos a tener el día viernes, bueno, este viernes. Entonces vamos aquí a ver la unidad 2.3, intervención del Estado con una economía y el registro contable de la intervención del Estado. Vamos a hablar un poquito en más detalle de los diferentes aspectos conceptuales que hemos venido aprendiendo. Entonces, vamos a recapitular o recordar lo que es el agente o familia. Entonces, cuando analizamos a la familia, a ver, alguien que me ayude con la lectura. A ver, Melanie, ayúdame con la lectura, por favor. Agente familia. Cuando analizamos a la familia, vemos que éstas tienen un ingreso inicial Y antes de pagar impuestos, por lo cual tendremos que hallar el ingreso disponible YD, lo que queda después de pagar impuestos, el cual es el que realmente dedican al consumo y al ahorro. Listo, gracias, Melanie. Entonces, aquí tenemos qué es lo que hacen las familias. Las familias lo que van a hacer, obtienen un ingreso. Este ingreso lo representamos con la letra Y, ¿sí? Es la producción que ellos reciben. Eso lo reciben por medio de sueldos, salarios, rentas o cualquier otro rubro que les permita obtener dinero, ¿sí? Entonces, ese ingreso que reciben las familias lo transforman en consumo. Ellos dicen, bueno, yo voy a destinar de mi renta, de todo lo que recibo en ingresos, voy a destinar un porcentaje al consumo y voy a destinar un porcentaje al ahorro. Y obviamente, por lo que yo decido consumir, pues voy a pagar una tasa de impuestos. Entonces, con esto nace esta ecuación, la ecuación del ingreso disponible. El ingreso disponible no es nada más que lo que producen las familias menos lo que pagan de impuestos, ¿sí? De ahí nace la definición del ingreso disponible. Vamos con el agente empresa. A ver, Fabriz, Alvario. Jaime Alvario, ayúdame con la lectura, por favor. Ya. La empresa que invierte, esta inversión, entre otros, está en función de la tasa de interés. Como la tasa de interés es una variable exógena, se considera la inversión como un monto dado. Ya, perfecto, gracias. Entonces, para las empresas, ¿qué hacen las empresas?
realizan actividades productivas. Con medio de las actividades productivas generan inversión. En esta inversión van a generar ventas y el objetivo de la inversión es generar ganancias, ¿sí? Por eso invierten. Entonces, estas ganancias van a representar ingresos para las empresas y también por medio de los préstamos que se canalizan del ahorro que hacen las personas. Entonces, con esto nace otra ecuación, que es la producción, donde vamos a tener que es igual al consumo más la inversión. Y ahí tenemos dos ecuaciones que estamos representando. Ya vimos el ingreso disponible y la ecuación de producción. Vamos a ver qué pasa con el agente de gobierno. A ver, que me ayude Girina. Ayúdame con la lectura, Girina, por favor. Girina, ¿dónde está Girina? A ver, Vanessa, entonces. Vanessa. Aquí estoy, mi. A ver, listo, dale, Girina. Aquí estoy yo, Chávez. Dale. A ver, el gobierno agente, el gobierno y que genera de gobierno esta inversión, entre otros, está en función de los impuestos recaudados. Como los impuestos son una variable exógena, se consideran como un monto dado. Impuestos, préstamos y Dale. gastos de gobierno. Ya, Girina. Ya, muchas gracias, Girina. Entonces, el agente del gobierno, como nosotros habíamos conversado, el gobierno puede hacer un rol de consumo como un rol de inversor. El gobierno lo que hace genera gastos de gobierno. Entonces, con estos gastos, lo que hace es financiarse por medio de impuestos o por préstamos que obtiene del sector financiero, ¿no? Entonces, con esto nos va a dar a origen la siguiente ecuación, que es el consumo más la inversión más el gasto. Entonces, esta es el rubro de donde nace esta cuenta con respecto a la producción nacional que genera un país, lo que hemos ya venido estudiando. Esta gráfica que ustedes ven aquí no es nada más que el detalle de lo que ocurre en su compendio. Tenemos que, por un lado, las familias que poseen necesidades para cubrir gustos y preferencias, tienen que pagar a un precio y obtienen un ingreso. Estos son lo que poseen las familias, tienen con esos ingresos que son obtenidos por medio de los sueldos, salarios, rentas, con eso ellos deciden consumir. Entonces, esto genera estas ecuaciones que ya hemos estudiado. Entonces, cuando la producción aumenta, o la renta aumenta, entonces vamos a tener que las familias tienen mayor cantidad de recursos y con eso pueden consumir más. En cambio, si el ingreso disminuye, va a ocurrir todo lo contrario. El ingreso disminuye y el consumo también va a verse reducido significativamente en proporción a su nivel de producción. Entonces, cuando existen estas situaciones, como hay una relación directa entre lo que se produce y lo que se consume, si la producción sube, el consumo aumenta. Si la producción baja, el consumo también baja. Entonces, vamos a tener que existe una relación positiva en la cual vamos a estar representados por el consumo, que va a estar dado por un elemento autónomo. Este A es un consumo independiente. ¿Qué quiere decir de consumo independiente? De que ustedes trabajen o no trabajen, tienen que alimentarse, tienen que vestirse, tienen que asearse, deben de tener un lugar para descansar. Entonces, trabajen o no trabajen, van a tener que alimentarse. O sea, trabajen o no trabajen, ustedes van a consumir. Entonces, esto se conoce como un consumo autónomo. En cambio, la B es la parte del ingreso, aquí que se dedicará al consumo. Esto en realidad es una pendiente, es una decisión de cuánto de mi ingreso yo voy a destinar a consumir. Eso es lo que significa la B. Mientras el B sea más grande, quiere decir que de mayor parte de mi ingreso lo voy a destinar al consumo. Mientras sea más pequeño, quiere decir que menor parte de mi ingreso lo voy a destinar al consumo. Entonces, de ahí nace esta ecuación, que es la forma genérica del cálculo del consumo. Ante esto, tenemos, aquí ya es una representación ya más resumida, donde tenemos los tres
elementos, las familias, las empresas y al Estado. Entonces, sabemos que las familias lo que hacen, reciben sueldos, salarios, rentas. Esto es un ingreso de dinero por medio de estas fuentes y lo que ellos destinan es el consumo o lo ahorran. Entonces, esto significa una salida de dinero. No es que están pagando porque están ahorrando, sino es que lo que hacen, envían el dinero y lo ponen en un sistema financiero y las empresas que se dedican a la parte financiera lo que hacen, toman ese dinero y lo transfieren al sector productivo en calidad de préstamos, que es lo que vemos acá. Tienen ingresos por medio de las ganancias y del ahorro que las entidades bancarias transmiten a las empresas. Muy diferente es que una persona coge su dinero y lo guarda en el colchón banco. Entonces, eso de allí no entra al sistema productivo y eso no se conoce, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, no se conoce como ahorro, sino que se llama atesorar. ¿Por qué? Porque simplemente ese dinero lo tiene guardado, lo tiene escondido, lo tiene ahí para que sea alimento de las polillas, lo tiene, o si son monedas, lo tiene ahí para que se oxiden, pero no gana valor, no genera actividad, no genera producción. En cambio, si se canaliza el ahorro a través del sistema financiero, el sistema financiero toma todas las colocaciones de todos los hogares de ahorro, hace una masita y eso va y le presta a las empresas para generar rentabilidad y las empresas generar mayor producción y obtener ganancias. Ese es el principio por el cual se genera todo este dinamismo, ¿no? Entonces, con esto, las empresas, de las ganancias que obtienen por su actividad como tal, más los préstamos que obtienen del ahorro que generan las familias, con esto se genera inversión. Entonces, de esta inversión, obviamente, sirve para gestionar sueldos y salarios que regresan a las empresas, a las familias, perdón, como calidad de sueldos, impuestos, y asimismo el Estado se financia por medio de los grupos de impuestos que les cobra tanto a las empresas como a las familias y obtiene recursos del ahorro vía préstamos. Y con eso, esos recursos que hace, gasta, que es lo que se conoce como el gasto del gobierno. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Esto va para el examen, ojo, esto no va para la lección, lo que estamos comenzando ahorita. Bueno, este pequeño diagrama es un resumen, muy resumido, por decirlo así, de lo que ocurre con el flujo circular de la renta, que ya lo hemos estudiado varias veces. Aquí nosotros vemos, por un lado, las empresas, al otro lado, las familias. Sabemos... Economista, ¿podría retroceder la... Sí. Acá. Ya, dime. No era para tomarle una foto. Ah, ya. Igual esto yo se los publico, no se preocupen. No sé qué ha pasado, de verse que lo deben borrado, no sé. Igual lo voy a volver a subir, no se preocupen. Entonces acá tenemos las familias. Ustedes saben que las familias obtienen ingresos. ¿De qué? De las empresas. Pero el ingreso que obtienen las empresas, una tajada se lo lleva el gobierno. ¿Por medio de qué? Por medio de los tributos. Entonces aquí por eso vemos en la flecha, ingresos para el gobierno, los impuestos que les cobran a las empresas y los impuestos que les cobran a las familias. Entonces ya lo que le llega a las familias es el ingreso disponible, porque el gobierno de una ya va mochando los impuestos. Entonces, con esto, las familias, con ese dinero, dicen, una parte la dedico a consumir y otra parte la dedico a ahorrar. Lo que ahorro lo llevo al mercado financiero. No lo dejo, si queda en el colchón bank, eso no es ahorro, eso se llama atesorar. Ni siquiera consumo. Entonces hace eso. O decide ahorrar o decide consumir. ¿Qué relación va a decidir el coeficiente A o el coeficiente B? Que ya conversamos. Entonces, todo esto se canaliza dentro de lo que es el gasto agregado. En el gasto agregado tenemos que el gobierno, por su parte, con los impuestos que reciben tanto de las empresas como de las familias, con esos impuestos, lo que hacen es crear gasto. Realizan obras, realizan actividades dentro de la economía, que se conoce como el gasto público. Pues aquí tenemos el consumo, la inversión, el gasto público. El gasto público es del gobierno, el consumo es de las familias y la inversión es de las empresas. Pero el gobierno muchas veces no le alcanza lo que cobra de impuestos, entonces
recurre a los mercados financieros para poder realizar su gasto, ¿no? De ahí es que tiene déficit o superávit en sus cuentas. Con todo esto, el gasto agregado, las empresas generan producción y la otra parte de la producción la dedican a la inversión. Y este es todo el flujo que se origina cuando estamos hablando de las economías. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Colombiano. Bueno, de ahí, ¿Qué quiere decir gasto? Ah, ya muy bien. Gasto agregado DA. DA es igual C más I. no, DA significa demanda agregada. Este es el problema, es la demanda agregada. ¿Sí? La demanda agregada es aquella que abarca todas las demandas que se ven en la economía. Es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, pregunten nomás. No parece. Ya, listo. Entonces, continuamos. El equilibrio general, para que se garantice el equilibrio general, vamos a tener que se van a cumplir estas dos condiciones. Ya sabemos que esta es la producción, que va a estar dada por el consumo, el ingreso y el gasto público. La inversión, perdón. Cuando esto se cumple, nosotros vamos a tener que el ahorro va a ser que es igual a la inversión más el gasto público. Este es el equilibrio general, o son las condiciones de equilibrio general dentro de una economía. Vamos a ver ahora una definición que es importante que ustedes las conozcan, como son las variables endógenas y las variables exógenas. Aquí me va a ayudar alguien con la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura? Exógenos. A ver, dale. El valor no está determinado por el modelo, sino que se toma como dado. Son variables independientes. Endógenos. Aquellos cuyos valores son determinados o explicados por las relaciones existentes dentro de un modelo económico a partir de un conjunto de datos conocidos. Perfecto, gracias. Entonces, exógeno es, por ejemplo, la tasa de interés. Para nosotros, la tasa de interés es una variable exógena. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al banco a pedir un préstamo y nosotros no es que le vamos a decir, préstame $1,000 y te pago al 1% mensual o el 1% anual. El banco te va a decir, la tasa de interés es de tanto. Si quiere, bien. Si no, vaya a buscar otro banco. No quieren, se van al otro banco y le van a decir lo mismo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no controlan la tasa de interés. ¿Sí? Por eso se llama una variable exógena. Es una variable independiente que no tenemos control sobre ella. En cambio, las variables endógenas son aquellas en las cuales nosotros tenemos control. Por ejemplo, nosotros tenemos control sobre la variable consumo. Podemos decidir cuánto consumimos y cuánto no consumimos, porque nosotros somos los que tenemos el dinero, ¿no? Entonces, esa es la variable endógena. Son variables cuyos valores dependen de otras variables, por eso también se denominan variables dependientes. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes manejen estas dos definiciones, porque estas dos definiciones las van a trabajar toda la vida de profesional como economista. Tenemos que en una economía cerrada vamos a tener estas tres condiciones. Consumo, ya lo vimos, que es el consumo autónomo, más lo que se decide en canalizar para la producción en la inversión o el ahorro. Tenemos por el otro lado la inversión, que va a estar dado, y el gasto del gobierno, que también es una variable que se tiene control. El equilibrio se cumple cuando hay un equilibrio, se va a cumplir esta condición. ¿Sí? Cuando estas tres cuentas están en equilibrio, vamos a tener que la producción se va a generar por el consumo, el gasto y la inversión. ¿Sí? A ver, ayúdame con la lectura. El consumo tiene dos componentes, uno que depende del ingreso y otro autónomo, no explicado por el ingreso. La inversión es exógena, es decir, no depende de ninguna de las variables a determinar en el modelo. El gasto del gobierno es una variable exógena e instrumento de política, pues depende de las decisiones del gobierno. ¿Ya? Es lo que les había mencionado. Las variables exógenas, recuerden que son las variables que no tenemos control, esas son las variables exógenas. Las variables endógenas son aquellas que sí poseemos algún tipo de control. Continúa con la lectura, por favor. Luego de reemplazar las variables, obtenemos una expresión
que muestra el ingreso como una variable explicada por el resto de componentes exógenos del modelo. La inversión, el gasto del gobierno y el consumo autónomo. Se trata de una variable endógena. Perfecto. Quiere decir que todos estos elementos que ven con la letra cerito, con este cerito, quiere decir que son variables de las que nosotros tenemos control. Y con eso podemos calcular la producción nacional. Es decir, la economía tiene la capacidad de decidir cuánto va a generar de producción. Y por último, para ir terminando lo que ya hemos estudiado, vamos a recordar un poco lo que son las variables nominales y las variables reales. A ver, que me ayude con la lectura una señorita. Cualquiera. Variables nominales. Son variables que se expresan en unidades monetarias corrientes, es decir, a precios del periodo al que se refiere. Por ejemplo, si un lapicero cuesta $1 en el 2004, el valor nominal de 10 lapiceros será de $10. Variables reales. Son variables que se expresan a precios de un periodo determinado o periodo base, que es un periodo determinado con características de normalidad. Es decir, a precios constantes de dicho periodo base para eliminar la variación de precios y tomar en cuenta solo los cambios en cantidades. Ya, listo. Gracias, Melanie. Entonces, variables nominales, recuerden, es todo lo que se calcula dentro de un periodo. Y las variables reales es cuando se toma un periodo con respecto a un año base. Eso ya lo habíamos estudiado en las sesiones iniciales. Aquí lo que estamos es recordar. Bueno, aquí está duplicado y esto hasta aquí es el examen. Ya hemos cubierto todo el contenido de la materia del primer parcial. Ya lo único que les queda es ponerse a estudiar, a repasar. En la próxima semana nosotros tenemos el examen el día miércoles, entonces el día martes lo que podemos hacer es un pequeño repaso general de alguno de los temas que quieran ver, o simplemente avanzamos con la materia del segundo parcial. O también ahí inclusive podemos organizar para dar ya el resultado de las notas, siempre y cuando ya estén todos entregados el trabajo, ¿no? Ya cuando les vaya a dar las notas, ya les doy la nota de todo. Es decir, deberes, talleres. Recuerden que también se evalúa la participación activa asincrónica, que es los comentarios dentro del canal. Entonces, eso también tiene una calificación que es parte de la evaluación de las tareas. Tenemos también los talleres. Ya los talleres ya se enviaron. Tenemos el trabajo de investigación que también ya está asignado. Ya lo único que nos faltaría por obtener el valor es la lección, que es para el día viernes, y el examen. ¿Sí? Entonces, ¿alguna inquietud que tengan? No hay preguntas. No te olvides, Mario, por favor. Mario, no, Briones. Por favor, de enviarme el archivito con los integrantes para eso, y ese archivito yo lo voy a cargar dentro de la página del Edmodo para que ustedes puedan saber, o sea, para que todo esté formalizado, ¿no? Yo ya les voy a subir aquí el archivo que les había ofrecido, que no sé qué pasó, pero yo lo cargué, parece que lo he borrado, no sé a qué pasó, pero ya lo voy a cargar, no se preocupen, que todos ustedes van a tener toda la información disponible. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, aquí yo les voy a subir el archivito que me lo pases en estos días. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No, ya, una inquietud, sí. Bien. En esos 4 documentos, ¿verdad? Que está ahí, cada grupo tiene que coger uno de ellos. Sí. En este caso, leí que no se pueden repetir, ¿verdad? Por ejemplo, tú me pasas el archivo, ¿sí? Tú pones grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Sí? En el orden que... O si no le pones nombre, yo les pongo el nombre. Pero tú me vas a poner en un orden, ¿no? Porque va a estar en una hoja de Word, tienes que poner primero un grupo, segundo otro y así, ¿no? Entonces, al primer grupo que vaya le va a tocar el grupo A, al segundo grupo le va a tocar el grupo B, al tercer grupo le va a tocar el taller, bueno, en este caso el taller C, y el último le va a tocar el taller D. ¿Sí? Así es como lo vamos a trabajar.
Al que Sí, lo- yo los voy a poner según el orden que me han venido dando los integrantes, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ya con eso me manejo. Ahí yo le haré en un momento, unas horas, le envío el documento sobre los integrantes. Ya, no hay problema. Porque solamente me falta un grupo nomás y ya. Ya. Y recuerdan que mi recomendación de que todos estén dentro del grupo, que no vaya a haber esa situación de que, profe, yo no estoy en grupo. Si no está en grupo, yo lo que hago es simplemente lo pongo en un grupo y ya. Simplemente lo pongo. Y si después no aparece, y que si aparece o no aparece, la sanción va a ser para todos. ¿Sí? Porque no me, o sea, no está bien que ya estamos en un nivel, ya no somos muchachos, ya no somos estudiantes, ya somos personas adultas, conscientes, coherentes, con uso criterio, y tenemos que aprender a manejar divergencias, ¿sí? Entonces, trabajar. Sí. Eso ya escribí en el grupo yo interno que tenemos sobre las personas que nos tenían. Y pues ya hay algunos ya se integraron en el grupo. No, perfecto. Entonces, Sí, estaría a la espera de ese archivito y ya estén atentos a la lección. Miren que ya más tarea ya no les he mandado, ya para que se dediquen a estudiar. Ya la parte gruesa ya la hemos visto. Entonces, ya espero que todos salgan bien en los exámenes. Y bueno, ya nos veríamos la próxima semana si no hay alguna otra inquietud. Perfecto, economía. Entonces, tengan un buen fin de semana. Pasen muy bien. Hasta luego.